Se estima que los errores médicos serían los causantes de muchas muertes anuales. El evento adverso más frecuente en países desarrollados está relacionado con el uso de medicamentos. Muchas personas sufren algún daño o que mueren anualmente por eventos adversos asociados a medicamentos. En la clase de hoy vamos a ver prácticas relacionadas con el uso seguro de medicamentos. Para desarrollar el tema de hoy vamos a utilizar el texto Prácticas relacionadas con el uso seguro de medicamentos de la doctora María Turón y la doctora Florencia Koch, médicas especialistas en medicina interna. La administración es una de las últimas etapas del complejo proceso del uso de medicamentos en las instituciones de salud. Esto determina que sea una etapa fundamental a la hora de interceptar problemas que pudieran haberse suscitado en etapas previas del proceso, como durante la prescripción o dispensación de fármaco. De por sí, es una etapa de enorme complejidad. En la administración correcta de medicamentos deben tenerse en cuenta diversos factores, lo que significa que sea una de las fases, junto a la de prescripción, más propensa a errores. Es por eso que implementar prácticas de prevención de error y mitigación de daño producido por medicamentos es uno de los focos de mayor atención en las organizaciones de salud serias que día a día rediseñan sus procesos para evitar el daño a los pacientes. También el rediseño de procesos sirve para que no sea el último hombre en línea, el enfermero o el médico generalmente, el que cargue con el peso y la responsabilidad de administrar correctamente un medicamento o de deducir en 15 minutos cuáles son las indicaciones de alta más seguras para ese paciente, por falta de transmisión de datos durante toda la estancia del paciente. Las prácticas que aumentan la seguridad en el uso de medicamentos son identificar la medicación de aspecto o nombre parecido, efecto Lassa, restringir el uso de abreviaturas, controlar la medicación de alto riesgo, conciliar medicamentos del paciente y administración segura de medicamentos. Los medicamentos muchas veces pueden tener nombres similares o fonéticamente ser parecidos. El problema se halla en la confusión que ocurre cuando se prescribe una droga y se confunde con otra, ya sea por la similitud de su escritura, de su fonética o de su envase. Las confusiones de escritura y fonética se agravan exponencialmente en la práctica si se toman además los nombres comerciales de los medicamentos. Veamos un ejemplo donde tenemos una droga que se llama daxosina y por otro lado digosina. Estas drogas tienen nombres similares y fonéticamente son parecidas. Lo que la diferencia es que la daxosina se utiliza para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y también es un antihipertensivo. En cambio, la digosina es un antiarrítmico. Veamos dos ejemplos más. Por un lado tenemos la levotirosina y por el otro la levofloxacina. Acá también podemos ver que tenemos nombres similares y que fonéticamente son parecidos. Lo que lo diferencia es su acción terapéutica. La levotiroxina es una hormona tiroidea y la levofloxacina es un antibiótico del grupo de las quinolonas. Otro ejemplo es el metronidazol
y el metimazol. Acá también se denota que tienen nombres similares y que fonéticamente son parecidos. Lo que lo diferencia es que el metronidazol es un antibiótico y el metimazol se indica para tratamiento de hipertiroidismo. Para evitar el error de tipo LASA, la Organización Mundial de la Salud recomienda confeccionar un listado de medicamentos LASA en el servicio, reducir el número de órdenes verbales, fomentar la lectura de la etiqueta del producto antes de la administración, corroborar el propósito de un medicamento prescripto y el diagnóstico del paciente antes de administrarlo, como así también incluir tanto el nombre de la droga como el nombre comercial en el envase y las prescripciones, y fomentar la prescripción electrónica para evitar la ilegibilidad de la orden. Otra práctica que aumenta la seguridad en el uso de medicamentos es la restricción del uso de abreviaturas. Existe mundialmente una lista de abreviaturas que no deben utilizarse. La lista no es muy extensa y se han agregado algunas sugerencias. Claro está que esta lista varía según el idioma. Las estrategias para modificar esta conducta son tres: educación, refuerzo y liderazgo. El advenimiento de la prescripción electrónica está modificando este punto, ya que elimina la caligrafía legible y puede restringir las abreviaturas dependiendo del programa. En este aspecto, los sistemas electrónicos de prescripción reducen la ilegibilidad a menos de un 0,1%. Y aquí vemos un cuadro donde podemos visualizar cuáles son las abreviaturas que no se deben utilizar, qué riesgo potencial generan estas abreviaturas y qué es lo que se recomienda. Por ejemplo, en la primera fila vemos que no se debe utilizar la U ni en mayúscula ni en minúscula, ni tampoco en mayúscula junto con la I, porque puede confundirse con un 0 o con un 4 o con centímetros cúbicos. Por lo tanto, lo que se recomienda es escribir la unidad. Y así podemos ver otra serie de ejemplos. Otra práctica a tener en cuenta es controlar la medicación de alto riesgo. Se consideran medicamentos de alto riesgo a aquellos que ante un error pueden producir un daño grave e incluso la muerte de un paciente. En general, existe consenso con respecto a las listas de medicamentos que componen esta categoría. A modo de ejemplo, podemos nombrar a los opioides, como la morfina y sus derivados, la insulina y los hipoglucemiantes orales, los sedantes, como el midazolam, y los electrolitos de alta concentración, como el cloruro de potasio, entre otros. Los electrolitos de alta concentración inyectables son particularmente peligrosos, ya que muchas veces una sola ampolla de los mismos, mal administrada, puede ocasionar la muerte de un paciente. Se recomienda, como una manera de buscarle una solución, que estos medicamentos estén bien identificados en el servicio y aquellos que requieren de una dilución que contenga la leyenda deben ser diluidos. Otra práctica que aumenta la seguridad en el uso de medicamentos es la de conciliar medicamentos del paciente. La conciliación de medicamentos se refiere a asegurar la precisión en la medicación de un paciente en las áreas de transición de cuidados. Con transición me refiero básicamente a 4 momentos hospitalarios que atraviesa el paciente: el ingreso, la migración de área de atención,
el cambio de personal de salud que los atiende en la rotación laboral diaria habitual, médicos y enfermeros, y el ingreso hospitalario del paciente. Por lo tanto, también forma parte de las prácticas recomendadas para la comunicación efectiva durante los traspasos. El objetivo es encontrar en los medicamentos indicados y administrados las discrepancias, duplicaciones, omisiones, contraindicaciones, los errores de dosis, etc. La práctica de la enfermería ha tenido en cuenta los 5 correctos al momento de administrar un medicamento: paciente, medicación, vía, dosis y horario correcto. ¿Qué se entiende por paciente correcto? Es prioritario que el medicamento correcto se administre al paciente correcto. Para lograr esto, es fundamental que el personal encargado realice la identificación del paciente a través del chequeo de identidad con el medicamento dispensado de la farmacia y la prescripción médica. El sistema más comúnmente empleado para el chequeo de la identidad es el uso de pulseras que se colocan a los pacientes al ingreso a la institución, los que contienen al menos 2 datos identificadores: nombre y apellido y número de identidad o fecha de nacimiento. En algunos casos, hay pacientes que tienen el mismo nombre. Para evitar errores por identificación en este caso, además de usar el chequeo descripto, se propone también que se adjudiquen habitaciones separadas para evitar errores de administración. Medicación correcta. Estudios han demostrado que el 13% de los errores de medicación identificados se debieron a administración incorrecta del fármaco, siendo este uno de los 3 tipos más prevalentes de error. Algunas de las causas relacionadas con estos errores son medicación con efecto LASA, abreviaturas, ilegibilidad de letra, falta de chequeo sistemático de alergias conocidas, etc. Vía correcta. Los medicamentos deberían ser administrados solo a través de la vía prescripta. En ocasiones existen problemas por uso de dispositivos para la administración que permiten este tipo de errores. Por ejemplo, uso de jeringas iguales para la administración de drogas por vía oral y endovenosa. Los dispositivos de administración son fundamentalmente para evitar este tipo de problemas, es decir, el diseño de los conectores, tubos, jeringas y catéteres. La Organización Mundial de la Salud sugiere prohibir uso de jeringas de conexión Luer estándar para la administración de medicamentos orales o alimentos por sondas. Otra medida importante para evitar errores de administración por vía incorrecta es el etiquetado de alerta, advirtiendo sobre vías de alto riesgo como las epidurales o intrarraquídeas. Dosis correcta. Este es otro de los errores más frecuentes a la hora de administrar medicamentos. Uno de los posibles factores que contribuyen a este tipo de error son los problemas de escritura, la omisión de los ceros antes del decimal, por ejemplo, 0.6 en lugar de 0.6, lo que puede llevar a que un paciente reciba 10 veces la dosis esperada. Otra causa común de este tipo de errores son los problemas por mala conciliación de medicamentos tomados listados de medicamentos con falla, ya sea porque el paciente desconoce la dosis de medicación que toma o porque la información disponible es errónea. Es fundamental que tanto enfermeros como farmacéuticos colaboren con el profesional médico en la prescripción de las dosis correctas, ya que también en ocasiones puede existir errores de índole cognitiva, lapsus, que determinen una prescripción incorrecta. Horario correcto. Los medicamentos deben administrarse con la frecuencia necesaria que garantice su adecuada acción terapéutica. La frecuencia de administración en horarios diferentes a la prescripción ha aumentado el caso de equivocación. Algunos de los factores que propician este tipo de error son la sobrecarga de trabajo,
la falta de coordinación de las actividades y el retraso en las demás fases del proceso del medicamento. Aparte de estas 5 correctos, se le ha agregado últimamente 4 más. Registro correcto, acción correcta, forma farmacéutica correcta y respuesta correcta. ¿Qué se entiende por registro correcto? Es fundamental que el registro refleje de manera compleja y eficaz los datos relacionados con la administración de medicamentos, ya que es la forma en que el equipo de salud puede comunicarse de manera segura y conocer con exactitud el tratamiento administrado al paciente. Acción correcta. Este correcto se refiere a que la prescripción del medicamento sea realizada por una razón adecuada. Esta tarea debe realizarse en conjunto con el equipo de salud. Forma farmacéutica correcta. Este ítem se refiere a la forma farmacéutica de un medicamento. En ocasiones, ciertas formas farmacéuticas son más apropiadas que otras para los pacientes, de acuerdo a su situación clínica. Algunos medicamentos, como los comprimidos de recubrimiento entérico, no deben ser triturados para su administración y, por lo tanto, no deben prescribirse para pacientes con sondas nasoenterales, ya que de esta forma pierden su propiedad de evitar la irritación gástrica. Es por eso que el médico debe trabajar en equipo con el enfermero y el farmacólogo para poder intercambiar conocimiento y ofrecer el mejor tratamiento posible para los pacientes como equipo. Respuestas correctas. Luego de la administración de los medicamentos, es importante verificar su efecto en el paciente. Este ítem se refiere al correcto control de pacientes que reciben medicamentos que requieren de un monitoreo activo. También es importante el monitoreo y registro de reacciones adversas que pudieran surgir tras la administración, como reacciones alérgicas u otros eventos adversos. En la clase de hoy pudimos ver que el proceso de uso del medicamento es complejo por diversos factores. Intervienen diferentes actores que deben interrelacionarse correctamente entre sí. El proceso requiere de múltiples etapas, todas de las cuales también generan una interrelación. Los medicamentos tienen el potencial de salvar vida, pero conlleva en sí mismos riesgos que dependen de su uso, pero también de sus propiedades químicas. Es por eso que el médico debe trabajar en equipo con enfermería y el farmacéutico para poder prescribir correctamente, intercambiando conocimientos y ofreciendo el mejor tratamiento posible como producto seguro en base al conocimiento del equipo en su conjunto. En tal complejidad de escenario, debemos siempre tener en cuenta factores que ayuden a que el uso de medicamentos sea día a día más seguro. El uso de protocolos de tratamientos, la capacitación de personal constante, el etiquetado y el almacenamiento correcto y tendiente a evitar errores, sistemas informáticos de apoyo para prescripciones, alertas electrónicas y fundamentalmente involucrar al paciente y su familia en este proceso del cual es un actor primordial.